Esta es la charla, bueno, todavía las diapositivas en inglés, de acuerdo, la charla totalmente en español. Lo he hecho, bueno, porque luego de cara a compartirlo, a subirlo a algún sitio, pero bueno, siempre puede tener un poquito más de aceptación y puede llegar un poquito más de gente, ¿de acuerdo? Para nosotros es sencillo, no vamos a tener absolutamente ningún problema. Database API, ¿de acuerdo? No esperéis una charla para llegar justo al último rincón de esta API, ¿de acuerdo? De Drupal, sino que es más bien para, vamos a empezar a conocerla, vamos a ver qué cosas podemos hacer con ella, qué cosas a mí me han sorprendido de ella cuando he trabajado, ¿de acuerdo? Y es una cosa que si yo hubiese visto antes de lo que lo he hecho, me hubiese ayudado muchísimo. Hay momentos en los que cuando empiezas con Drupal, te gusta la interfaz gráfica y dices, uy, es que a mí con Views me gusta hacer cosas, pero es que a esto no llego, ¿de acuerdo? En mi caso, ya os contaré, ¿de acuerdo? Yo trabajaba en un portal de estadísticas de fútbol, entonces teníamos que ir muy al detalle, ¿de acuerdo? Y era prácticamente imposible, tal y como teníamos almacenado toda la información, sacar con Views o con lo que nos ofrecía Drupal por defecto, ¿de acuerdo? Todo aquello que nosotros queríamos conseguir, ¿vale? Bueno, yo me llamo Francisco Alonso Barragán, ¿de acuerdo? Trabajo como desarrollador Drupal hace 2 años y medio más o menos. Ahí tenéis mi sitio personal, donde bueno, de vez en cuando vuelvo algún artículo de blog. En IRC me podéis tener con SNI, con Clonoso B, y Twitter lo mismo, ¿vale? Y con Clonoso B. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿de acuerdo? ¿Qué es esta API, ¿de acuerdo? ¿Qué es la database API? ¿Para qué me puede servir? Y luego vamos a ver un poquitín ya, vamos a entrar un poco en detalle, ¿de acuerdo? ¿Qué son las static queries? ¿Qué son las dynamic queries? Que pueden ser de inserción, de actualizado, de consulta, de lo que sea. Como vamos a ver una cosa muy interesante que para mí es aquello que dices, joder, qué bien me va a venir esto, ¿de acuerdo? Que es el query integration, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo trabajar con otras bases de datos, es decir, muchas veces tener clientes que tienen su propia base de datos con sus cosas, sus catálogos o lo que sea, y que no quieren migrar eso a Drupal y que tenéis que consultar sobre ello, ¿de acuerdo? Y bueno, nada, ya pasamos a hablar de esto, ¿vale? Es una estructura muy sencillita, que vamos a ir poquito a poco, ¿de acuerdo? Como introducción, ¿de acuerdo? ¿Qué me da esta API? Me da una capa de abstracción, ¿de acuerdo?, sobre la base de datos. Es decir, es un paso intermedio entre mi código de Drupal, la base de datos, ¿de acuerdo? Tengo ahí una laminilla en medio, ¿de acuerdo?, que me sirve. ¿Para qué me sirve? Drupal perfecto funciona con MySQL, pero podemos usar, por ejemplo, MongoDB, podemos hacer lo que queramos, ¿de acuerdo? ¿Qué nos da esto? La capacidad de que me da igual el sistema gestor de base de datos que yo use. Me da igual, hay muchas diferencias entre MySQL, entre Mongo, cuando quieres hacer consultas, cuando quieres hacer no sé qué, hay cosillas. Y si tú luego al final cambias tu base de datos por cualquier cosa, porque dices el cliente, no tienes que aprender un lenguaje nuevo, ¿de acuerdo? Esto es siempre el mismo lenguaje. Uses el sistema de base de datos que uses. Eso está muy bien. Por ahí la característica principal, pues para mí la construcción también. Luego, lo de la construcción dinámica de consultas, entraremos luego un poquitín en detalle. El que tú te construyes una parte de una consulta aquí, luego desde otro módulo la modificas, le añades cosas, le quitas cosas, ¿de acuerdo? Eso vamos a ver que es una cosa estupenda. Luego, por motivos de seguridad, buenas prácticas, ¿de acuerdo? Al final todo el mundo tiene sus vicios, ¿de acuerdo? Y siempre metes cosillas. Pues yo hago esto, yo hago lo otro. No, mira, vamos a hacer un estándar, ¿de acuerdo? Que siempre es bueno para cuando otro desarrollador coja mi código, que sea capaz de entenderlo y saber qué es lo que hace. Y luego, pues, al hilo de la construcción dinámica de consultas, nos da esta interfaz para, coño, hay una consulta por aquí de views, que, ¿cómo, este view, si le pudiese añadir esto, si le pudiese, esto lo podemos hacer, podemos coger esta consulta al vuelo, ¿de acuerdo? Ahí pillarla y modificarla, añadirle un where, un join, lo que queramos, ¿vale? Entonces, esto es, en resumen, la API de base de datos, ¿vale? Al final, es una cosa muy sencilla cuando tú sabes realizar consultas en MySQL, o lo que sea. Esto es una cosa muy sencilla, ¿de acuerdo? Al final es una sintaxis muy básica que vamos a entender bastante bien, ¿vale? Las static queries, ¿qué son? ¿De acuerdo? Estaba pensando, ¿de acuerdo? Y en un principio había metido algo más de texto, algo de código y demás. Digo, pero es que tampoco quiero hacer una charla que sea un tostón, que sea un bloque y y me gusta a veces entender el concepto, ¿de acuerdo? Entonces yo, bueno, pues estos días dándole vueltas, digo, ¿con qué lo puedo asemejar? ¿Vale? Yo he pensado en muñecos, ¿vale? Las static queries, ¿qué son? Para mí son un Playmobil, ¿de acuerdo? Playmobil es una cosa muy simple, que todos los niños al final tienen, ¿de acuerdo? Y que está concebido para dos cosas, para que se doble y para ganar el cubata con la mano. Solo está para eso, ¿de acuerdo? Le pueden cambiar por fuera lo que queráis, pero al final es un Playmobil. Es lo que es. Luego veremos por qué escogí el Playmobil y por qué con las otras cosas he escogido otra cosa, ¿de acuerdo? ¿Qué son las static queries? Son consultas, ¿de acuerdo?, que vamos a usar con esta función de query y donde directamente le vamos a meter la consulta a pele, ¿vale? Select asterisco from no sé qué, plata, y me lo va a devolver, ¿de acuerdo? Hay un eterno debate con esto, que son buenas o son malas, que si
que si perdemos la capacidad que nos da precisamente esta base de datos, porque estas consultas luego no las podemos modificar, ¿vale? Son muy rápidas, ahí como pones, son mejores para el rendimiento que las Dynamic Queries que tenemos luego, ¿de acuerdo? Y ya nos devuelven en un objeto, ¿de acuerdo?, todas las filas de nuestra consulta, directamente, ¿vale? Es una consulta SQL que nos devuelve, es muy sencilla, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la consulta, unos argumentos y unas opciones que vamos a ver lo que son, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta, de acuerdo? Esto sería una consulta muy sencilla, ¿de acuerdo? Nos dan el NIF, el título y la fecha de creación, ¿de acuerdo?, de los nodos de un determinado usuario, ¿vale? Muy sencillo. Le meto la consulta pelo y vemos tres cosas a priori, ¿de acuerdo?, que pueden ser un poco raras. ¿Cuál? El prefixing. ¿Por qué le meto al node entre corchetes, ¿de acuerdo? Como sabéis, igual cuando realizamos una instalación tenemos que meter un prefijo a la base de datos, ¿de acuerdo? Esto se olvida de él. Como todas las tablas de Drupal al principio se llaman node, por ejemplo esta, si yo le he puesto el prefijo mi base de datos y todas las tablas se llaman base de datos, barra baja, no sé qué, es un poco coñazo, ¿de acuerdo? Para olvidarnos de eso, para extraernos, para estar prefixing, ¿de acuerdo? Metemos todas las tablas con asteriscos y lo tenemos, muy sencillo. Una cosa que está bien para no tener que, porque claro, aquí sí, imaginaros que aquí decimos donde el usuario sea el 1, que sea el administrador, pues muy guay, metemos el 1 a pelo y coño, funciona. Pero si tenemos una función en la que le pasamos el NID de ese usuario, o el UID en este caso, ¿cómo lo hacemos? Los placeholders, ¿de acuerdo? Yo le digo aquí que le va a pasar un UID y se lo meto en un array. Le puedo meter tantos argumentos como yo quiera, ¿de acuerdo? Le podría meter, yo que sé, una fecha de creación, un timestamp, en el que luego diga pues, que el timestamp sea mayor o menor que ese, ¿de acuerdo? Para que sea, yo que sé, los nodos creados por el usuario administrador en el último mes. Esto puede venir muy bien para un pequeño bloquecito de, oye, tus últimas aportaciones o lo que sea. Que Drupal te lo da por defecto, pero hay veces que, bueno, en este ejemplo es muy sencillo, pero hay confusiones que no te lo da, ¿de acuerdo? Y luego tenemos una cosa que la verdad que no se suele usar demasiado, ¿de acuerdo? Que son las curiosas, o al final, que es un array que si quiero se le pasa la función de bquery, si no quiero no se le paso, ¿de acuerdo? En el que normalmente se le establecen dos parámetros. El target, es decir, el objetivo, contra qué base te vas a atentar. Si tienes un sistema de maestros cloud, pues bueno, normalmente no se tiene, ¿de acuerdo? Tienes un maestro, trabajas con ellos, lo que hay por defecto, ¿de acuerdo? Y luego el fetch, que esto quiere decir que luego cada fila que te retorna esta consulta, ¿de acuerdo? ¿Cómo la quiero coger? Porque en este caso, por ejemplo, nos van a devolver un conjunto de filas que van a tener cada fila tres campos, un NID, un title y un timestamp, ¿no? Pues yo igual lo que quiero es que sea un array, es decir, que yo acceda row y entre corchetes y comillas, title, o igual lo que quiero es que sea un objeto. Row, guión flechita, title, ¿de acuerdo? Por un motivo u otro podemos coger lo que sea. Esto luego ya veremos que se puede sobreescribir, ¿de acuerdo? Cuando cogemos los resultados. Es simplemente el comportamiento por defecto. Por defecto viene como un objeto, o sea que no hay problema. ¿De acuerdo? Vale, sí, esto está muy bien. Puedo hacer una consulta rápida, todo que bien, con lo que yo sé de MySQL, por ejemplo, y me va a devolver unas filas, sí, pero ahí ponía antes que me retornaba un objeto, una consulta ejecutada. ¿Eso qué es? ¿Y qué hago yo con eso? Muy sencillo. Yo puedo coger ese objeto, ¿de acuerdo? E iterar con él con un for each. Directamente, con esto simplemente. For each result as record y hago cualquier cosa con record. Si lo tengo como un objeto, lo cogeré como un objeto. Si tengo un array, lo cogeré como un array. Puedo hacer ya cualquier operación con ello, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Puedo hacer deployment, puedo hacer absolutamente lo que quiera. Y con esa información ya trabajo. Que no nos interesa hacerlo con un for each, que queremos utilizar otra cosa, un while, por ejemplo. O que tenemos, imagínate que es que por defecto esta consulta se ha construido para que retorne cada fila con un objeto y a mí me interesa que sea como un array. Bueno, vamos a cambiar, ¿de acuerdo? Vamos a iterar con un bucle while, donde le decimos que si hay resultado, mira, el récord ya, esto cambia respecto al anterior en esto. Aquí les estamos diciendo que nos coja, que nos feche ese resultado, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta antes, eso no lo teníamos, directamente decíamos que cada elemento del resultado ya era un registro, ¿vale? Aquí le estamos diciendo que lo feche. Y aquí nos lo sigue cogiendo por defecto, es decir, si habíamos establecido antes que era un objeto, y si habíamos establecido que era un array, o un array. ¿Y qué pasa si lo quiero hacer? Pues mira, pues es muy sencillo. Cambio el result fetch por fechazo, si lo había puesto en un array lo quiero con un objeto, bueno, o sea, si lo había puesto en un objeto lo quiero con un array, esto si lo quiero con un objeto, o igual lo quiero simplemente una de las columnas, porque la consulta esa me devuelve muchas cosas, y a mí es que no me interesa el NID, que yo luego ya haré mis cosas. Pues le meto fetch field, le meto el 2 o el 3, el orden en el que estará la columna, y me va a devolver un array, con esos resultados. Está muy bien. Y si quiero coger, porque claro, esto sí, ahí tengo cada fila, y si yo quiero un array con todo, porque luego me lo voy a llevar a otro sitio o lo que sea, ¿qué hago? Puedo coger todas esas filas, ¿de acuerdo? Con un array, ¿de acuerdo? Que está ordenado en principio numéricamente, ¿de acuerdo? Empezando por cero, como todos los arrays, y eso sería muy fácil con el fetch.
¿Que queremos cogerlo? Es que, claro, ¿qué pasa? Que es que esto sí me vuelve todo como 0,1, pero yo quiero hacer un poco más rápido. Yo quiero, no sé, quiero que la clave de la RAID sea el título. No hay problema, lo mismo. Le meto aquí, entre comillas, el título y me va a volver un array de acuerdo asociativo en el que la clave va a ser el título. Me lo va a quitar, digamos, el valor del array y ya está. No hay problema, sigo teniendo acceso. Puedo establecer que bueno, esto ya lo podéis ver luego también en la API, ¿de acuerdo? Prácticamente todo el código que metido aquí está en la API de la base de datos en Drupal, o sea que es muy sencillo. Esto sería para coger solo determinadas columnas, para que me coja esta como clave, esta como valor, ¿de acuerdo? Solo quiero esta determinada columna, como habéis visto antes, muy sencillo, ¿de acuerdo? Esto es como coger los resultados todos a la vez. Muy sencillo. Y pasamos a las Dynamic Queries. Bueno, como antes no sé si he dicho, ¿de acuerdo? Las Static Queries solo se usan para consultas a base de datos, ¿de acuerdo? No puedo hacer inserciones, no puedo hacer updates, no puedo hacer deletes, no. Solo consultas, ¿de acuerdo? Las Dynamic Queries ya es diferente, ya puedo hacer consultas, puedo hacer inserción, actualización, borrado, lo que quiera. Y antes habíamos dicho, si recordamos, que las Static Queries eran ese file móvil, ¿de acuerdo? Que tiene sus dos funciones, que es un juguete muy sencillo de hacer, que se das al niño y ya juega, ¿de acuerdo? Ya le pone el cubata, le pone la lanza, le pone la espada, le pone lo que quiera. Para mí, ¿qué son las Dynamic Queries? También es el señor Potato. ¿De acuerdo? Tú al principio te creas tu patatilla, que es lo que te da vamos a ver con DBSL, DBD, lo que sea, y ella la vas metiendo y le vas quitando cosas como tú quieras. Tú tienes el control sobre esa patata, ¿de acuerdo? Esa patata le va a meter el ojo en el culo, se va a poner el bigote en la cabeza, lo que queramos, de verdad, lo que queramos. Vamos a poder tener un control total sobre esa patata. A un niño le das este juguete y te hace lo que quiere. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tienen? Que se construyen dinámicamente. Esto es que antes nosotros hacíamos el DB query y directamente ahí le metíamos ya todo. Ya teníamos todo lo que necesitábamos, ¿de acuerdo? Yo aquí le hago en un módulo, le paso una parte de la consulta, en otro módulo le paso una condición, le meto un join, lo ordeno, le quito campos, le añado campos, lo que quiera, ¿de acuerdo? Se usa solo para algunos select, ¿de acuerdo? Ahora hablamos un poquitín de ello, y para todas las operaciones de inserción, de borrado y actualización, ¿vale? ¿Por qué digo que se usa solo para algunos select? Y en otro caso he dicho que se usaba para prácticamente todos los select, ¿vale? Hay una eterna discusión ahí, y si entráis en Drupal hay libros y libros y libros, que dice que como el otro es más rápido, pues que se usa para el 90% de las consultas y que esto solo se tiene que utilizar para aquellas consultas que de verdad vayas a modificar. Pero luego sale otro y te dice, ya, pero es que tú no sabes si el día de mañana vas a querer modificarla, para qué vas a convertir una consulta. La creas dinámicamente y oye, así luego el otro tío puede ir. Eso al final es cada uno, ¿de acuerdo? Yo, mi experiencia personal, yo suelo, siempre porque no conocía tanto a fondo la API, yo siempre he usado mucho más las Dynamic Queries, ¿de acuerdo? Aunque penalice un poco el rendimiento. Las Static Queries las he usado para cosas muy sencillas. Cuando tenías un mapeo igual de IDs en otra base de datos o lo que sea, pues hacías un select rápido y no tenías que estar a construirte la cosa, sabes que no la vas a modificar. Luego solo quiero un ID, devuélvelo ya rápido y fuera, me olvido de ello. Y vamos para ello. Esto es como empezaría toda consulta, de acuerdo a todo select query con estas Dynamic Queries. Un DBSet. Ahora vamos a ver que la estructura entre consultas, inserción, va a ser muy parecida. Select queries, empiezo con un DBSet, ¿de acuerdo? Le paso la tabla, le paso un alias, ¿de acuerdo? Y le paso una serie de opciones, ¿vale? Pero no sube de todo. Este DBSet sería nuestra patata, ¿de acuerdo? Sería ese núcleo central que siempre hace falta. Sin este DBSet no tengo objeto de consulta, ¿vale? Esto lo que me retorna al final y sobre lo que itero es un objeto de consulta igual que el que tenía antes, pero sin ejecutar. Es decir, yo simplemente le puedo investigar, ¿de acuerdo? Y me va a salir la parte de consulta que tengo. Yo puedo ver qué estoy construyendo en el momento, ¿vale? Es decir, esta es nuestra patata. Aunque esa patata siempre te viene con unos pies, ¿de acuerdo? Vamos a meter cosillas, que para mí son los pies, ¿de acuerdo? Es obligatorio meterlo. Le puedes meter todos, pero es obligatorio que esta cláusula esté puesta. Al menos yo siempre cuando se me olvida alguna vez porque quiero todo, no quiero hacer un select asterisco, ahí te pega un error y dices, coño, los pies, ¿vale? Lo mismo. De esta tabla quiero este campo y este campo. Mira, es que quiero de esta tabla todos. Ahora, venga, lo pones, lo sueltas ahí y te olvides. Ya te va a retornar todos los campos. Normalmente cuando quieres llegar con esta API al detalle, no quieres todos los campos. Normalmente no te interesa dónde están los nodos, no te interesa cuál es la revisión, no te interesa... ¿De acuerdo? Y como ya conoces, cuando usas esto es porque ya conoces la estructura que tiene Drupal para usar la base de datos y ya le dices, pues quiero este... Normalmente casi siempre coges el NID y dos o tres cosillas más, ¿de acuerdo? No usas más. Y esto sería, bueno, pues esos ojos que le clavamos ahí, planas. Por ejemplo, una patata sin ojos, pero al final, pues no es nada. ¿Vale? Join, vamos a empezar a ver qué más cosas le podemos añadir a esto, ¿de acuerdo? Cuando haces una consulta, puedes hacer un join, ¿de acuerdo? Esto es muy sencillo, esto es exactamente igual. Le meto join, tabla, alias, ¿de acuerdo?
condición. La condición es donde yo meteré, pues, si esta es la tabla de usuarios o la tabla de nodo, es donde le meteré. Si la de nodos, imagínate que el alias es n, que la de usuarios es u, la condición simplemente le meto un string que sea u.uid igual a n.nid. Y ya está, ya se encargará de hacerlo. En ese objeto de consulta ya está hecho el join. A mí me parece maravilloso. Evidentemente, ese join luego lo podemos cambiar ahí tal cual, por inner join, right join, left join, lo que queramos, ¿de acuerdo? Lo que queramos. Y esto sería pues otro momento más. En este caso, pues, una capita, vamos a meterlo, ya va quedando las capas en los ojos, vamos. Y condiciones, que es una cosa, cuando hacemos un select, pues evidentemente es muy difícil. Bueno, siempre tiene que tener condiciones, tiene que tener chicha, ¿vale? Una condición, lo mismo, yo tengo ese objeto que me he creado en un módulo o me he creado justo encima, donde queramos, ¿de acuerdo? Y yo ahora estoy operando sobre ello. Tengo el objeto query, entonces le meto una condición. Le digo, pues venga, la condición es sobre este campo y quiero que, por ejemplo, que sea 3 el ID. Y eso automáticamente va a construir una condición dependiendo del sistema que usemos en ese lenguaje, ¿de acuerdo? Me lo va a hacer y me va a decir, pues donde NID sea igual a 3. Muy sencillo, ¿vale? Esto al principio puede parecer, uy, va a estar al revés, pero luego te vas acostumbrando y nada, en cuanto te lo has explicado 3 o 4 veces, esto ya está hecho, ¿de acuerdo? Esto podría ser un pivotito, ¿vale? Que lo tenemos así enfocado. Por defecto, ¿vale? Porque claro, las condiciones aquí dices, sí, claro, es que yo no le meto simplemente condiciones, yo le meto esta condición o le meto esta. O quiero hacer un OR, quiero hacer un XOR, lo que sea, no hay problema, ¿de acuerdo? Podemos usar DBA, DBOR, DBXOR directamente. La forma más sencilla ahí, cuando miras por internet la app y demás, te vienen igual en una sola línea, todo metido, feo. A mí me gusta crearme una parte, ¿de acuerdo? Me creo un objeto DBOR, ¿de acuerdo? Esta función me lo retorna ya, y ahí ya le meto las condiciones. Toda condición que yo le meta a este objeto va a estar, pues, esta condición, o esta otra, o esta otra, o esta otra. ¿Y qué tengo que hacer únicamente luego? Meterle a la query que ya tenía arriba esta condición de DBO que tengo, ¿vale? De esa forma puedo enlazar todo cuanto sea imaginable con DBOs, DBA, DBXOR y jugar como yo quiera, ¿de acuerdo? Como yo quiera. Y La puedes anidar, ¿no? sí, sí, puedes crearte una app y meterla dentro de una app. Eso es. A ver, no lo he puesto porque al final el código se toma un poquitín, pero vamos, tú puedes tener consultas donde hemos metido allí Ansiol, que había igual 15 condiciones al final, o cuando tienes muchas tablas, cuando tienes muchos joins, al final no necesitas. Un DBA dentro de un DBOR es al final para no ser ahí. Y el orden, porque bueno, pues al final muchas veces queremos que nos ordene pues, por visitas, por fecha de creación y no lo tenemos ordenado, pues lo hacemos. ¿Qué es lo que podría ser el orden? Pues la patata ahí, pues totalmente desmoronada, pero bueno, pues el niño juega y es lo que quiere, y si es lo que quiere, démoselo, ¿no? Luego otras cosas, bueno, pues podemos agrupar, ¿de acuerdo? Veis que es una interfaz, es que es súper sencilla la sintaxis, group by, fit, ya está, y con eso te lo ordenas. Con eso te lo ordena. Y no tienes que estar a... Se me ha olvidado esta comita que iba aquí en la consulta. ¿Dónde iba el group by? ¿Iba antes del order? ¿Iba después? No, no. Se lo metes cuando quieras. Cuando quieras. Tú igual tienes una consulta ya ordenada, le metes el grouping y ya está. O tienes una consulta ya agrupada y luego le metes el orden. Te das el cambio igual. O le metes una condición más. Igual estás ya agrupándolo y le quieres meter otra condición. Se la metes. Eso queda mal, ¿no? Pero bueno. Y bueno, rangos y límites, lo mismo. Si quieres solo, por ejemplo, los resultados del 10 al 20, porque quieres hacer una clasificación o estás haciendo un paginador, aunque hay otra cosa que con los temas de paginadores ahí estamos comentando, bueno, al final aquí donde más aprenden no es aquí, es ahí fuera hablando con unos y otros, hablando pues no sé, con Juan y alguno de estos, estamos comentando que hay una nueva función de la base de datos que te permite directamente, te retorna el paginador ya, esto es donde estés, él te mete parámetros y tú quieres... Si tú tienes 100 resultados y quieres que te los ordene en 10 y te los vaya mostrando, no tienes que hacer nada. Le pasas una función, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, y te lo va haciendo. Y es que encarga de hacerlo. Muchas veces cuando quieres hacer cuando tienes un conjunto de resultados propios y quieres hacer un paginador, te las visitas las deseas, todo el mundo acaba googleando ahí a saco a ver esto cómo se hacía, o haciendo algún apaño, o bueno, esto mejor lo voy a hacer con views, ¿de acuerdo? Con eso lo va a hacer automáticamente, ¿vale? Yo cuando eso siempre le metía condiciones y iba llamando a la consulta una y otra. ¿Y cómo sabemos el resultado? Que claro, sí, esto es muy bonito. Antes el DB query me retornaba ya todas las filas, pero esto no. Esto al final es un objeto ahí sin ejecutar. ¿Qué hago con él? ¿No? Porque vamos a ver, esto es lo que te digo. Tenemos un objeto sobre el que yo voy metiendo condiciones. Todavía no tenemos los resultados. Más sencillo imposible. ¿Que tengo el objeto sin ejecutar? Lo ejecuto. Tan sencillo como eso. Lo ejecuto. Ahora ya no le puedo modificar. ¿De acuerdo? Esto hay que hacerlo ya en las últimas funciones, cuando ya vayamos prácticamente después a realizar el resultado o lo que sea, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a usar ese resultado exactamente igual que lo usábamos antes.
las funciones de fetch call, o cógeme solo este campo, o cógeme de todo en un array, vamos a iterar lo que queramos, ¿de acuerdo? Esta es la diferencia, y esto, en este paso, que es cuando esta consulta pasa de ser una cosa sobre la que no puedo obtener nada, solamente le tengo que pasar cosas, a, claro, ya tengo todo, ¿de acuerdo? Hasta que no ejecutemos una consulta, luego lo veremos en toda la inserción, como en el borrado, como en la actualización, hasta que no ejecute, eso no ha hecho nada. Eso está disfrutando. Yo puedo construir una consulta y si no la ejecuto, lo más que hago es agotar, ¿vale? Y bueno, pasamos a las consultas de instrucción. Esto, tanto con la inserción como con la actualización, como con el borrado, no me voy a liar mucho porque al final es exactamente lo mismo. Prácticamente la diferencia es esta. En vez de dbSelect, dbinsert, siempre. Siempre le metemos un dbinsert, ¿de acuerdo? Y hay dos formas principales de insertar. La primera es la forma compacta, ¿de acuerdo? La forma limpia, que se supone que es como se debe hacer, ¿de acuerdo? Que es cuando queremos meter una sola fila, ¿de acuerdo? A nuestra tabla. Pues quiero meter esta fila con estos valores, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se hace. Muy sencillo. A ese dbinsert, ¿de acuerdo? Le meto esto es la función fields, donde le digo que el title es este y el UID es este. Ejecuto, porque si no ejecuto no pasa nada. Y ese registro ya está en nuestra base de datos. Luego todo esto lo podemos meter siempre, no lo quería meter, pero bueno, entre try y catch, ¿de acuerdo? Para ver lo que hace, lo que no hace, si falla que no haya metido ningún registro a medias, que no haya metido algo, pues una tabla y otra no, ¿de acuerdo? Todo eso lo podemos controlar siempre, no hay absolutamente ningún problema. Y esta sería la forma limpia. Claro, lo que pasa es que a veces pues tenemos un mogollón de resultados o, joder, estar creando todo el día la función es un poco coñazo. Para eso tenemos la forma degenerada que se llama la forma sucia, para que lo vea, en el que simplemente en esa función fields lo que metemos es los campos en los que vamos a actuar, ¿de acuerdo? Vamos a actuar sobre el title y sobre el UID. Y luego ya tenemos otro array con los valores donde le metemos todo. Pa, pa. Y con eso podemos hacer una inserción de 100 valores a la vez. Evidentemente es mucho más rápido, ¿de acuerdo? Aunque tenemos el problema de que falle algo y no sabemos si lo de encima se ha metido, de abajo no, por eso es preferible normalmente la forma compacta, ¿de acuerdo? La forma limpia. Y al final es lo de siempre, bueno, le metemos esos valores y ella detecta que si no hemos metido este fields y esto valúes, lo mete a mi nombre. Y la ejecución, muy importante, nunca olvidarnos de la ejecución. Estamos más de una vez que, coño, esto no me lo hace, no me lo he insertado o no me hace. Ejecuta. Y bueno, esto es una cosilla que quería meter porque a veces es que me parece interesante, que es, bueno, insertar de acuerdo al resultado en serio. Cuando eso es muy sencillo, vamos a construir el set igual que hemos hablado antes, ¿de acuerdo? Un set normal, dinámico, pero no vamos a ejecutar, ¿de acuerdo? Vamos a tenerle ahí. Vamos a tenerle ahí. Y se la vamos a pasar al insert. Yo me he cogido tantos nodos de otra base de datos que tengo por ahí, me lo he creado, o sea, he creado la consulta y demás, y se la paso en el front, al dbinsert, y ya está, ejecuto y automáticamente me lo meto. Automáticamente, ya tengo todos esos registros ahí. No me En cuanto a las update queries, lo mismo, similar a insert. Debe juzgarte de lo de siempre. Tabla, opciones. No tiene ningún misterio. Y eso, que podemos, aquí evidentemente tenemos que meter condiciones exactamente de la misma forma que las metíamos en serio. No es que, ¿dónde sabes cómo meter? ¿Por dónde? No, no, no. Siempre donde quieras. ¿De acuerdo? Vas a seleccionar en un módulo una base de datos y ahora, por otro lado vas a decir, aquí métele esto, aquí métele esto, esta condición, esta condición. Luego ejecutas, ¡plaf! Todo actualizado. ¿De acuerdo? Y las delete queries, pues evidentemente, más de lo mismo. Sí, empiezan con delete, unas condiciones, ¿de acuerdo? Y ejecución. Y automáticamente fuera. Es, como veis, al final, una vez te pegas con ello un poquitín, una vez haces 3-4 consultas, ya sabes cómo ver lo siguiente. Muchas veces tienes que entrar, yo me he pegado mucho con ello, cuando quiero hacer una, sigo entrando a la API, a ver en qué orden iban estos argumentos, a ver cómo iba, pero es rapidísimo, de verdad. Al final siempre coges una consulta, la copias, la pegas y sobre la marcha la vas haciendo. Cuando te acostumbras, es súper rápido trabajar. Y ahora para mí, o sea, es una cosa que cuando yo lo vi, de verdad que lo celebré como si no hubiese mañana. Esto a mí me va a dar la vida. Y es el query tracing de lo que hemos hablado antes. Porque hasta ahora hemos estado hablando, sí, en un módulo hago esto, en otro hago lo otro, sí, pero ¿y eso cómo lo hago yo, no? ¿Cómo lo hago yo? Pues muy sencillo. ¿Esto para qué? Es para permitir a otros módulos, ¿de acuerdo? Influir sobre mi consulta. Cuando yo creo mi consulta, ¿de acuerdo? La tengo que identificar, porque si no, yo voy a estar en mi módulo, voy a preparar el hook, que luego vamos a ver, y cómo sé yo qué consulta es la mía, ¿sabes? Que voy mirando todas y, pues creo que es la que tiene esta condición, esta condición, esta condición. Igual es suficiente, ¿sabes? Le añadimos un tag, ¿de acuerdo? Eso, evidentemente, a la hora de yo obtener los resultados, no me influye para nada, pero me sirve para identificar esta consulta. Vale, vamos a quedarnos con eso. Estamos identificando a la consulta nada más. Le vamos a añadir algún dato por ahí, ¿de acuerdo? Un nodo, algún array, alguna cosa que nos hayamos creado, pues porque queremos meter información adicional a esta consulta, ¿de acuerdo? Para que
luego cuando yo lo maneje desde donde sea, desde cualquier lado, tener otra información. Vale, muy bien. ¿Y ahora qué hago? Lo más sencillo del mundo. Y los hooks yo creo que estamos todos ya más o menos acostumbrados a usarlos. Te creas tu módulo o el módulo en el que estás usando, hook query alter, o por motivos de rendimiento siempre hook query tag alter, ¿de acuerdo? Esto es como cuando hacemos un form alter, en vez del form alter hacemos el form ideal, ¿de acuerdo? Es lo mismo, simplemente para que este hook solo se ejecute cuando salta esa consulta. Y ahí, como veis, tenemos ese objeto alterable query. Aquí es donde yo pongo ese hook. Yo no, ya digo, yo prefiero usar esta. Y ahí dentro ya directamente te puedo. Esto es por si lo ejecuto bien, ¿de acuerdo? Tengo por si, para comprobar que es mi consulta, evidentemente tengo que buscar si tiene mi etiqueta, si tiene alguna de estas etiquetas, si tiene todas las etiquetas, ¿de acuerdo? Por lo cual yo lo que quiero a las consultas es agruparlas. Y le voy a poner a todas la misma etiqueta y luego ya les pongo otra para diferenciarlo. Pues mira, oye, ¿tiene alguna de estas etiquetas? Sí, voy a actuar sobre ellas. Oye, dame los datos que me han pasado, que yo sé que había por ahí un nodo que a mí me interesa. Yo tengo que también coger datos sobre él, se lo paso, ¿de acuerdo? Y ahí a esa query yo le añado condiciones, le añado pues, se los quito, le meto campos, le meto joins, lo que quiera. Y lo bueno que tiene esto es que, y es con lo que para mí es cuando lo celebré, es cuando tienes un views que te crea una query y si está el query alter, pero yo no sabía usarlo hasta que vi por qué era. Y es exactamente lo mismo. Sí, puedes. Pues en tu, evidentemente para esto tienes que crear tu ficha de acuerdo para que lo vea views, que es el module.views.inc. Y en el views query alter, como veis, tenemos el view para identificarle y tenemos la query. Y es exactamente la misma query o una query exactamente igual que la que teníamos nosotros. Ya le podemos añadir condiciones, le queremos añadir no sé qué. Esto viene muy bien cuando, por ejemplo, Samuel, que nos hace bastantes artículos para editar PHP en la base de datos, muchas veces estamos creando un view y lo que hacemos es le metemos el PHP filter y le empezamos a meter condiciones que no deberíamos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un forma limpia, vamos a hacer un query alter y vamos a meter ahí la lógica que queramos, ¿de acuerdo? Si views no llega y no nos da tiempo a crear un plugin, un handler para views, lo que sea, vamos a hacerlo bien, de verdad. ¿De acuerdo? Que alguien luego vea nuestro proyecto y diga, coño, pues esto lo ha hecho así por esto, ¿de acuerdo? Vamos a comentar. De otra forma, todo el código que vaya en la base de datos le estamos tirando muy corto. Y todos lo hemos hecho, ¿eh? Todos lo hemos hecho. Y bueno, y otra cosa muy interesante que a mí me lo mismo. Esto uno aprende a base de cabezazos, ¿de acuerdo? Como trabajamos con un portal de estadísticas, como he dicho, ¿de acuerdo? Teníamos otra base de datos donde obteníamos de internet de una forma legal o menos legal toda la información, ¿de acuerdo? Que teníamos de la Federación Española, de, no sé, de Fútbol Squad, de diferentes páginas con estadísticas, goles, donde habilita un jugador o en otro. Y eso, claro, eso almacenarlo igual de primeras como porque tenía mucha mierda, ¿de acuerdo? Almacenarlo igual de primeras con la estructura de tablas que tiene Drupal, que cada tabla es un campo y demás, no mola. Además, más en nuestro caso, creo que el tío que nos hizo el programa para sacar esa información y demás era un chico polaco que Drupal no sabía ni lo que era y lo creó como una base de datos de verdad. Pues había una tabla con jugadores, con todos sus campos, una tabla de partidos, con todos sus campos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tienes que conectar con esa base de datos. No podías decir, venga, mételo adentro. No. Quiero tener eso ahí porque además me interesa, ¿de acuerdo? Para en mi Drupal solo meter la información que yo quiero. Voy a meterla como de verdad me interesa, ¿de acuerdo? Pues vamos a nuestros settings PHP y normalmente siempre cuando al final siempre terminas teniendo, ¿de acuerdo? Tu base de datos por defecto. Esto te lo crea de auto, si te bajas de Drupal y entras directamente, esto te lo crea automáticamente, ¿de acuerdo? El que haya llegado un poquito más allá lo habrá modificado alguna vez para cambiarle contraseñas, para cambiarle lo que sea. Pues definimos otra, o sea, es hacer un control V de esa variable, de ese array, y cambiarle el nombre, mayor de B. Y entonces ahí ya voy a tener otra base de datos, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo hago yo ahora para usar eso? ¿No? Porque si está esa base de datos, y ahora qué pasa, que mi Drupal se va a confundir y cuando vaya a buscar la tabla node, si hay otra que se llama node, va a ir a esa otra y me la va a liar. No. Eso nada. Nosotros siempre, por defecto, ¿de acuerdo? Estamos actuando contra la base de datos de Drupal, a no ser que le indiquemos lo contrario, ¿de acuerdo? Debe ser active, mayor de B, ¿de acuerdo? Y debe ser active para volver a Drupal. Esto muy importante. Siempre que hagamos una consulta o una inserción, lo que sea, contra una base de datos que no sea de nuestro Drupal, siempre tenemos que volver a la nuestra, ¿de acuerdo? Siempre después de la consulta, después de actuar contra ella, después de ejecutarla si queremos, cuando ya tengamos lo que queremos, debe ser active para volver, porque si no, vais a actuar con muchos problemas y puede reventar por todos lados, ¿de acuerdo? Él al final está haciendo, luego, imaginaros que yo aquí hago un debe ser active contra otra base de datos y salgo de la función, en el entorno o lo que sea, y Drupal por detrás empieza a hacer sus cosas. Igual me quiere meter estadísticas en una base de datos, en una tabla que no existe. Va a cascar, ¿de acuerdo? Esto lo tengo que tener siempre muy controlado. Pero seguro que algo dices, que setting PHP, ¿eso qué es? Que a mí no...
que yo quiero aquí hacer una consulta porque tengo una base de datos con los perros que he tocado en la peluquería, con los perros que les he cortado el pelo. Es que solo quiero que aquí me dé el nombre de los perros. Solo quiero definir la base de datos una vez y ya está. No quiero meterme en settings PHP ni nada. Bueno, yo antes de hacer esa consulta, yo me puedo crear la base de datos ahí, ¿de acuerdo? En mi propio módulo. Me creo la conexión exactamente igual que el otro, base de datos, username, password, host, private. Y aquí tengo la base de datos definida, ¿de acuerdo? Y ahora lo que hago es crear una conexión con una clave, ¿de acuerdo? Y ya simplemente después, antes de crear esa consulta, debes que te active la clave. Y para volver luego, debes que te active el vacío y ya está. ¿De acuerdo? Es decir, eso no hace falta meterme en fregados como muchas veces. Es que está protegido contra escritura, settings PHP, es que no puedo modificarle, es que me tengo que meter como sudo y me da miedo. No pasa nada, métete en el módulo, ¿de acuerdo? Y créalo. Yo al principio empecé haciéndolo así. Me creé una función que era connect to external DB y yo me hacía esto a pelo. Y ya te das cuenta que es una cagada. Bueno, o sea, lo con un grupo ya directamente. Por hacer siempre esto, cuando yo tenía 800.000 consultas contra esa base de datos, pues al final, ¿para qué? ¿Para qué voy a estar creándome siempre esa conexión? Si el cual ya trabaja por defecto, ¿verdad? Y nada, esto hasta aquí ha sido la charla. Ya dije que no me iba a meter hasta el final, ¿de acuerdo? Va a ser un poco que quizá no lo ha tocado, que pueda ver qué cosas se pueden hacer. Y ya digo, a mí me hubiese gustado recibir esta charla cuando empezaba porque di un poco palos de ciego, ¿de acuerdo? Y tardé una semanita en controlarlo un poquitín, más o menos bien, ¿de acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta o algo. La charla tienes puesta en algún... Voy a colgar luego las de diapositivas, falta pasar la PDF. De todos los ejercicios como tutorial no tienen luego... Sí, de todas formas es lo que conté al principio, que como es para mí la API está genial en Drupal, está estupenda, ¿de acuerdo? Prácticamente todo el código que hay, más menos dos cosillas que le puedo tocar para que se veáis un poco más claro, es el de la API, O sea, ya veis que no era un código ilegible, no es como empiezas a ver, hay objetos raros, clases, funciones, manejadores, no. Es muy sencillo, encima está súper bien organizado, por un lado las user queries, por otro lado la dynamic, conectar contra la base de datos, cómo manejar los resultados, está sobre, ¿de acuerdo? O sea, ahí es muy sencillo. ¿Drupal 8 conoces? En Drupal 8, yo no me he metido todavía con Drupal 8, de acuerdo, no sé cómo funciona, pero evidentemente me informo un poquitín y en principio tiene pinta de ser prácticamente lo mismo. Evidentemente por dentro cambiará, de acuerdo, como lo hace, pero tú a la hora de gestionar esas desconexiones tú tienes un objeto, al final estás metiendo funciones, entonces funciona muy parecido. No sé si hay en la sala que toca un poco más Drupal 8 y me pueda meter el palo, que me viene bien. Vamos, yo he estado mirando y en la API es todo Muy parecido, ¿no? Hay otras cosas que cambian mucho, pero... Esta parte debe ser... Bueno, cosa obviamente objeto. Eso es, al final es el proceso. ¿Hay alguna manera de que te pinte el serie que va a hacer? Antes de que lo Sí, haga? hay una función que es DPQ, lo mismo que tienes el DPM o el DSM, DPQ, le pasas la query y te pinta en MySQL la consulta que quieres. Es lo que decía antes, que tú puedes ver la consulta que llevas en cada momento, ¿de acuerdo? Puedes ir depurando un poquito, ¿no? ¿Por qué me hace esto? Ah, coño, es que me ha metido una función y ya buscas a dónde está haciendo esa función. Tienes que usar el módulo de... De ver, bueno, sí. Usar el Stancore, ¿vale? Yo creo que el deber al final tenemos ya todos ahí sin más. Una preguntita. Si quisieras crear un procedimiento en base de datos, ¿se podría desde la de... Sí, puedes crear procedimientos, puedes crear básicamente lo que quieras. Ahí lo pasa no lo tío porque ya se va un poquitín. Pero sería como una static query. Hay una función por ahí en la que tú le metes luego la ejecutas, ¿de acuerdo? Y todo lo que ejecutes entre eso y se podría buscar, vamos. Es iniciante procedura. No tengo ahora mismo ni idea cuál es la sintaxis, no lo he usado. Pero sí que me suena que no. Transacciones, vaya, bueno, más que eso, transacción. Iniciar, la cierras y si se ejecuta bien y si no vuelve todo para atrás, hacer rollback y ya está. Si quisieras después comprobar que el proceso efectivamente existe, tal... Lo mismo, DPQ, todo cosa de SR, DPM, al final las herramientas básicas, puedes usar todo lo que usas con los canales. Pues nada, parece que no hay nada más. Muchas gracias. Bueno, el Entity Field Query, es prácticamente exactamente lo mismo. Yo tampoco lo conocía, hice el otro día dos cosillas, claro, porque me hablaron de ello un poquitín. Y dije, pues sí. Y luego me preguntó David, que estaba dando charlas, que se lo iba a meter, que se me interesaba. Y cuando vi el calendario coincidía, digo, nada, ya no. Al final es muy parecido. En vez de fíjate el DBSelect que creas es con otra función, pero al final es exactamente lo mismo. Es que aparentemente no tienes que conocer tampoco la estructura de las tablas ni nada, porque Por es que a Drupal 8 le da por cambiar, yo qué sé, pero lo que he visto es que te devuelve solo needs. No sé si
Ya te digo, yo esto lo uso precisamente para coger nichos, he hecho las consultas muy básicas y demás, pero supongo que puedas coger al final el campo, el valor, todo lo que quieras. No... Porque por tema de rendimiento, tú, aunque sea base de datos base API, coges directamente NIRS y luego cargas... Depende de lo que... No, o sea, lo de hacer los node loads al final, te hace una consulta digamos parecida a esta, en la que te cargan todos los campos, lo que hemos dicho antes. Yo cuando hago un DBSL, es muy raro que yo quiera todos los campos de esa tabla, ¿de acuerdo? En Drupal, porque no quiero el timestamp, no quiero la autora muchas veces, ¿de acuerdo? Yo le paso los campos que sean y ya está. Y si tú simplemente tienes los needs y vas haciendo node loads, al final sobrecargas la página un montón, cada node load te penaliza muchísimo. Y es un error que al principio todo el mundo lo hacemos todo con node load, y Samuel creo que ayer hablaba en alguna universidad con node load, no sé si fue una charla. Y, ¿para qué quieres todo esto si a ti con el título y con otro field tuyo creado te vale y lo tienes hecho? Sí, te cachea cuando haces el node load la primera vez. Tú si tienes el nodo 15, haces un node load 15, cuando quieres volver a hacer otro node load 15, eso ya lo tienes. De hecho, si en el mismo array muchas veces ves que te pone el recurso, no sé qué tal cual, no te pone de hecho que es el infinito, ahí, es por eso precisamente. Pero si tú tienes que hacer del 1 al 100 node loads, se te va. Además, hacer el node load no es una query sencilla, sino que pasa por hooks. Claro, encima eso. Aquí te pasa por los hooks, pero hay pocas veces. A ver, sí, hay veces que lo tienes que hacer, evidentemente. Hay veces que tienes que trabajar sobre todo el nodo y lo tienes que hacer. Pero pues, también tiene sus hooks, pero hay menos hooks de esto de alterar consultas, evidentemente, que sobre el nodo que hay muchísimo. Pero normal, si no quieres alterarlo y no quieres renderizarlo, muy raro que quieras quedar. Por eso, al final es que, ¿para qué quieres? Normalmente para qué quieres el timestamp, por ejemplo. Es el ejemplo que siempre pongo. Y es lo que comentabas antes, si yo quiero 40 IDs de nodos, alguna query lo saco yo. Claro, tengo que estar tirando el node load que a saber lo que tenga ahí enganchado. Yo un error que he cometido al principio, y que es uno de los errores que estaba a punto de proponer ayer en la charla de grandes cagadas, fue en un views, PHP filter, donde hacía un node load de todos los nodos que tenía. Y ahí la condición es, si este node load tiene este campo igual a esto, bien, si no me retornas mejor. Eso yo lo he hecho. Y es una cagada enorme, pero al final funciona. ¡Para adelante! Y es lo que sí que he leído por ahí que lo que hacen es cargar solo un campo, con un field attach, pero no lo he probado. No sé si alguien tiene ¿El edit field query dices? Sí, sí, yo creo que como al final está todo tan separado en Drupal, al final yo creo que simplemente actúas sobre esa tabla, sobre ese campo, la tabla de ese campo y ya está. Es que quiero probarlo porque lo que sí que he visto es que igual en el entity field query, que el field attach, me acuerdo, sí que usa caching y si, claro, si luego si tienes una cache en MongoDB o algo así, ya no apedreas al maíz. Pero yo no he llegado a cachar todas estas consultas y demás. Entonces luego si quieres hilar fino, claro que necesitas algo más. Y si nos lo da, todo eso hay que aprovecharlo. No puedo cachar esto. Yo no he llegado a cacharlas porque al final las estadísticas me cambiaron. No funciona antes. Nada más, pues nada, ahora ya sé que sí. Muchas gracias.